Hola a todos, mi nombre es Liz Martínez y soy gerente de Mercadotecnia para Park Systems en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar titulado AFM, medición de propiedades nanomecánicas con el método Pinpoint. Antes de iniciar, voy a darles el panorama de la presentación de hoy, que durará aproximadamente 30 minutos. Después de la presentación responderemos algunas pocas preguntas, las cuales pueden hacer levantando la mano para realizarlas verbalmente o bien pueden escribirlas en cualquier momento durante este webinar a través de la casilla del chat. Las preguntas que no se respondan durante este webinar les serán enviadas posteriormente. A continuación, presento a nuestro panelista de hoy, la doctora Gabriela Mendoza. Gabriela tiene un postdoctorado en Ciencias en Materiales, maestría en Ciencias en Bioprocesos, es ingeniero en Ciencias de los Alimentos y trabaja como profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolló un biosensor con AFM para detectar bacterias probióticas para su tesis de doctorado. Bienvenida, doctora Gabriela. Muchas gracias, Liz. Gracias por la presentación. También gracias a todas las personas que se conectan mes con mes para esta serie de webinars. Y el día de hoy, como ya lo mencionaron, veremos las mediciones en el modo nanomecánico Pinpoint. Como ya nos conocen, somos un fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. Dentro de nuestra línea de productos, también otra pregunta que hemos tenido frecuentemente es si el modo de Pinpoint es posible hacerlo en el microscopio o en el modelo X7, ya que este es manual. Y la respuesta es sí. Es posible hacer en nuestra línea de productos el modo de Pinpoint, especialmente en el X7, utilizando el software Smart Scan, que tenemos un video preparado más adelante para saber cómo se configura el sistema, para poder hacer estas mediciones en Pinpoint. Lo que ofrecemos, especialmente en el modo de Pinpoint, es mayor precisión, y esto se logra por el escáner X y Y desacoplado de Z, la más alta resolución en el caso del modo de verdadero no contacto para poder preservar tanto la punta como la muestra, y además tenemos la plataforma más fácil de utilizar para poder adquirir las imágenes. Ok, hemos visto en los webinars anteriores que la microscopía de fuerza atómica de Park va más allá de la topografía. Hemos visto ejemplos de microscopía de fuerza magnética, de fuerza electrostática, SICM, donde en lugar de un cantilever se utiliza una nanopipeta, y esto se hace en medio líquido para poder medir la corriente, la conductividad iónica. Y también el modo de nanoindentación, en donde no da precisamente una imagen, pero sí información nanomecánica sobre una muestra. También nos podemos tener otro modo que es para mapeo de propiedades nanomecánicas, y en general esta técnica es multidisciplinaria, se aplica tanto al área inorgánica, orgánica, biológica, muestras en aire, en líquido, polvos, entre otros. Dentro de los modos que tenemos en Park son más de 30 diferentes modos con varios canales cada uno de ellos. Especialmente en esta clasificación de modos nanomecánicos, voy a empezar de derecha a izquierda hablando de la nanoindentación, que como podemos observar aquí, en este diagrama, el cantilever tiene una punta mucho más robusta que para los otros diferentes modos del lado izquierdo. Esto es porque se requiere un cantilever más robusto para poder hacer estas mediciones, estas indentaciones sobre una muestra, especialmente si son materiales muy rígidos. En el caso de nanomanipulación y nanolitografía, se desbasta intencionalmente una superficie para poder modificarla, o también se puede oxidar la superficie aplicando un voltaje de la punta hacia la muestra para hacer esta litografía o manipulación. En el caso de microscopía de modulación de fuerza, hablaré de esta en la siguiente diapositiva. Y también otro modo, que es el que vamos a hablar hoy, es el de Pinpoint, el modo nanomecánico de Park Systems, donde además de obtener la información cualitativa, se obtiene información cuantitativa. Ahora hablemos de cómo surge este modo de Pinpoint. Primero hagamos una comparación en una caracterización mecánica convencional, tanto cuantitativa como cualitativa. En el caso de la microscopía de modulación de fuerza, tenemos que un cantilever es accionado a una frecuencia preestablecida. Aquí esta variación de propiedades mecánicas en las muestras nos va a dar cambios en los canales de amplitud y fase para tener información de altura, fase FMM y amplitud FMM, y obtener imágenes como las que se muestran a continuación. Sin embargo, esta información no es cuantitativa. Del lado derecho tenemos la espectroscopía de fuerza a distancia, en donde un cantilever se va a indentar en la superficie de una muestra para tener datos mecánicos cuantitativos. De las curvas, las que se observa en color rojo en la gráfica, el trazo nos puede dar información como dureza y módulo, y en color azul tenemos el retraso, que nos puede dar información como rigidez y fuerza de adhesión.
En este punto o en esta información nos van a dar el punto por punto de cada imagen cuando se está haciendo esta medición. Si juntamos esas dos técnicas, tenemos el modo pinpoint. Ahora, ¿en qué consiste este método? Como mencionamos, juntando las dos técnicas anteriores, un cantilever va a indentar una superficie en cada píxel. En este caso tenemos en la configuración estándar, que sería de 256 píxeles, tendríamos más de 60.000 curvas de fuerza a distancia. Ahora, el tiempo promedio para obtener una imagen como esta puede ser aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, tomemos en cuenta que para hacer esta misma caracterización con los modos anteriores que se mostraron, tardaban más de 3 horas para hacer estas mediciones. Aquí podemos mejorar y optimizar los parámetros para hacer esta medición en menos tiempo. ¿De qué manera? Pues puede ser incrementando la velocidad o también se puede realizar disminuyendo el número de píxeles. En lugar de 256, 128 píxeles para poder obtener un mapeo en un tiempo más corto, para hacer un barrido muy general, una caracterización general sobre la muestra que estamos analizando, y ya posteriormente podemos seleccionar otras características u otros parámetros para poder tener mayor precisión. Cuando la deflexión del cantilever llega al límite, se registra la altura del escáner en Z, y de esta manera podemos obtener los mapas de topografía, rigidez, fuerza de adhesión, energía de adhesión, entre otros 8 canales, para obtener simultáneamente y en tiempo real esta información a partir de las curvas de fuerza a distancia a alta velocidad en cada píxel. En este corto video se puede apreciar justo lo que acabamos de mencionar hace un momento, y aquí lo que podemos observar que tenemos el escáner X y Y desacoplado del Z, en donde en Z está el cantilever, que es el que se va a mover. El escáner X y Y, si se fijan, no se está moviendo en estos puntos. Ahora aquí tenemos dos diferentes materiales, uno en color más claro, otro en color más oscuro. Y observamos también en las gráficas que cuando está sobre el material B, las curvas de fuerza a distancia son diferentes a cuando está en el material en color más claro. Por un lado, estamos hablando de un material más rígido y en otro lado estamos hablando de un material más suave. Por eso podemos observar esta diferencia en las curvas, lo que nos da una imagen, nos va a dar la información tanto cualitativa en imágenes y después podemos extraer estas curvas puntualmente en cada imagen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este modo? Pues que tenemos un contacto bien definido entre la punta y la muestra, porque el escáner X y Y se detiene durante la adquisición de datos, como lo vimos en el video anterior, y esto nos da más control en términos de fuerza y tiempo de contacto, ya que dentro del Smart Scan podemos hacer o modificar estos parámetros, dependiendo lo que requiera la muestra. Tenemos también mayor resolución, esto por la adquisición de datos estacionaria, debido a que no hay un movimiento del escáner X y Y durante el feedback. Sin fuerza lateral debido al movimiento vertical desacoplado del escáner Z, estos puntos se vieron en el video anterior, y además tenemos una punta más afilada al minimizar el desgaste del extremo de la punta. En el modo contacto generalmente se ha dicho que se puede dañar tanto la punta como la muestra, sin embargo, con estas dos características mencionadas previamente, podemos preservar la punta más afilada, aún realizando el modo de contacto. Ok, de acuerdo a las curvas de fuerza a distancia, podemos obtener diferentes parámetros y diferentes imágenes. La topografía se obtiene por el movimiento del escáner Z, que es capturado en el cantilever con el límite de la fuerza. En el caso de rigidez y módulo, esto se va a calcular de un rango seleccionado de la curva de fuerza a distancia, que se encuentra aquí en color verde. En el caso de la fuerza de adhesión, también es calculado de una región de estas curvas de fuerza a distancia, que en este caso es de la base de la curva de fuerza a distancia, y tenemos imágenes, en este caso únicamente son 3 diferentes canales, de las imágenes que se pueden obtener a partir de estas curvas de fuerza a distancia. Ahora, los parámetros importantes, esa es una pregunta que se ha realizado frecuentemente, que sería, ¿cuáles son los parámetros que se deben tomar en cuenta para hacer una adecuada medición en el modo de pinpoint? Estos son algunos de los parámetros considerados más importantes. En primer lugar, el cantilever. Es importante seleccionar el cantilever adecuado dependiendo la muestra, conocer las propiedades geométricas o bien las frecuencias de resonancia de ese cantilever, la constante de elasticidad también es otro factor importante. Hacer el thermal tune, que ya también lo tenemos en las últimas versiones del Smart Scan, para hacer la selección o para poder calcular el spring constant de cada cantilever. También seleccionar el set point adecuado para la medición de esa muestra en particular con ese cantilever seleccionado y conocer los parámetros mecánicos de la muestra. Esto es importante. Yo sé que muchas de las veces los usuarios evidentemente hacen la medición de pinpoint para conocer cuáles son las propiedades mecánicas de cada muestra. Sin embargo,
Generalmente son aleaciones o son mezclas de materiales que estos materiales se pueden conocer por literatura, los parámetros nanomecánicos. Por ejemplo, si tenemos una película polimérica de quitosano, este material se puede conocer de la literatura. Entonces, nada más para darnos una idea de cuál sería el rango que estamos buscando hacer la medición. Ahora, hablamos particularmente sobre el cantilever, sus propiedades y también el spring constant. En la página de Park Systems, ustedes encontrarán en el centro de estas pestañas una pestaña que dice Support. Si damos clic ahí, podremos encontrar después el Park Probe Store, que sería como la tienda de los cantilevers, donde es una guía para poder encontrar todos los cantilevers que tenemos disponibles. Estos son algunos nada más. Del lado derecho verán los modos de Park para poder realizar estas mediciones. Especialmente aquí tenemos el de Pinpoint, Fuerza Distancia o FMM, que son los modelos de cantilevers que se pueden utilizar para cada una de estas. Sin embargo, no están limitados a que solamente sean esos dos cantilevers con los que se puede hacer el modo de Pinpoint. ¿Qué información pueden encontrar ustedes en esta Probe Store? El nombre o el modelo del cantilever, la frecuencia de resonancia con la que trabaja este cantilever, el spring constant, el fabricante y una descripción corta. Ahora, si queremos más información geométrica sobre esto, damos clic en la parte color azul para observar esta información que tenemos aquí, como la longitud y ya los rangos de frecuencia de resonancia con los que se puede operar este cantilever. Y como vemos aquí, en el spring constant nos dan un rango. Es por ello que es importante hacer el thermal tune para cada cantilever. En cuanto al set point, este se refiere a la máxima fuerza de carga de la muestra durante la espectroscopía de fuerza-distancia. Es por eso que es muy importante establecer el set point adecuado. Una guía para poder establecerlo, bueno, aquí dos puntos importantes. El primero, un valor de set point que sea muy alto puede dañar la muestra o deteriorar la punta. Veremos en un video más adelante que cuando tenemos el modo de no contacto en el Smart Scan y lo cambiamos al modo de contacto, por default el sistema modifica este set point hacia un valor que es hasta 10 veces más grande del spring constant de ese cantilever. Es por ello que se recomienda manualmente, antes de hacer el acercamiento del cantilever a la muestra o hacer el approach, modificar este valor de set point. Ahora, si tenemos, debe ser este valor suficientemente alto para poder deformar la muestra. Ahora veremos cuál sería el rango adecuado. Pero además también tiene que ser un valor adecuado para que sí esté haciendo esta medición. Se recomienda iniciar con un set point que sea de 2 a 4 veces mayor que el valor del spring constant del cantilever que se está utilizando para la medición. Aquí tenemos un cuadro con algunos ejemplos de los rangos de módulo y qué cantilever sería el adecuado para estos rangos. Por ejemplo, si tenemos una muestra muy suave, como alguna bacteria o alguna vesícula lipídica, por ejemplo, están en un rango desde 1 hasta 20 megapascales, el cantilever que se recomienda es este modelo con un spring constant de 0.2 newtons por metro. Ahora, para otro material que esté dentro del rango de 10 megapascales hasta 2 gigapascales, puede ser un siguiente cantilever, modelo FMR, con un spring constant de 2.8 newtons por metro, un material más rígido, desde 1 hasta 5 gigapascales, podría ser con un cantilever de modelo AC160TS, con un spring constant de 26 newtons por metro. Ahora, ¿cuál sería lo ideal para comenzar? ¿O cuál sería el set point ideal para comenzar con un cantilever AC160TS? Como vemos aquí, desde 2 a 4 veces, es decir, en un rango de 50 hasta 100 newtons, nanonewtons, para el set point sería un valor adecuado para poder comenzar con esta medición. Otro punto que mencioné anteriormente sería el thermal tune. En el Smart Scan, a partir de, bueno, aquí vemos las versiones en las que ya podemos tener esta opción, sería el Spring Constant Calibration. Tenemos aquí este botón para poder identificar y hacer el cálculo del Spring Constant de cada cantilever. Aquí serían los pasos. Número 1, dar clic en Spring Constant Calibration. Número 2, clic en adquirir, una vez que se haya seleccionado ya previamente el cantilever. Aquí simulando que ya está alineado el láser, seleccionado el cantilever, etcétera. Número 3, tenemos que seleccionar el pico de la frecuencia de resonancia característico para este cantilever. En este caso estamos utilizando el FMR, que el rango de frecuencia de resonancia por fabricante, por especificaciones, es de aproximadamente 75 kHz. Aquí tenemos 5 o más picos, sin embargo el característico sería el que está marcado en el número 3. Posteriormente damos clic en Fitting para que se pueda hacer el ajuste. Y tenemos que seleccionar el rango en frecuencia de resonancia aproximadamente o que sea mayor a 5 kHz para que se pueda hacer adecuadamente esta medición. Después damos clic en calcular para que el programa automáticamente calcule cuál es el spring constant.
guardamos y después nos va a preguntar si queremos guardar ese valor calculado del spring constant para ese cantilever FMR y damos clic en sí para continuar. Una vez que tenemos esto, ya podemos proceder a la medición, que aquí, como ya les mencioné, ya tenemos alineado el láser, ya tenemos seleccionado todos los parámetros adecuados, pero aquí lo que me gustaría mostrarles es cómo se realiza la medición en Pinpoint. Comenzamos seleccionando el cantilever, como lo veremos en un momento. Tenemos aquí el cantilever y todos los modelos de cantilevers. Si no tenemos o el cantilever no está cargado aquí, ustedes pueden dar clic en crear para poder seleccionar el cantilever que ustedes tienen. Nos vamos al modo de contacto y como vemos aquí podemos cambiar también el número de píxeles, podemos cambiar el tamaño de la muestra. En este caso, el offset se refiere al lugar en el que se encuentra para hacer la medición. El lugar de donde se quiere escanear, si es de arriba a abajo, izquierda a derecha. Aquí vemos en el modo de contacto que este cantilever ya el valor se había puesto de más de 300 nanonewtons y como vemos aquí es un AC160TS que se recomienda que sea de 2 a 4 veces, por eso se colocó 50 nanonewtons de valor de set point. Después se colocan los canales que se quieren medir, en este caso estamos hablando de pinpoint, entonces se seleccionan aquí entre 8 canales que tenemos para hacer la medición. El tiempo para hacer esta medición de 1 o de 8 canales es el mismo, entonces es recomendable activar todos los canales, se coloca el nombre de la muestra, que en este caso se trata de un polímero, un copolímero con dos diferentes módulos, uno de 0.2 gigapascales y otro de 2 gigapascales. Y posteriormente podemos ver del lado derecho los canales que deseamos activar, si son 2 o si son 4. La velocidad también es otro valor importante, en este caso sí se puede modificar, en el caso de no contacto, cuando estamos haciendo el Adaptive Scan, no se puede cambiar la velocidad, sin embargo aquí sí es posible activarlo. Hacemos el acercamiento o el approach del cantilever a la muestra. Aquí, si estamos utilizando el XC7, recordemos que es manual, entonces tenemos que acercar más el cantilever hacia la superficie para ayudar un poco al equipo y que el acercamiento sea menor cuando se hace automáticamente. Aquí tenemos el NX10, entonces aquí sí podemos darle clic en Approach y ya que estamos viendo el acercamiento, como en el mismo plano está tanto el cantilever como la muestra. Después damos clic en el Line Scan para activar el escaneo, para activar la línea, como vemos aquí. También podemos levantar nuevamente el cantilever para poder movernos y que sea de manera segura dentro de la muestra y que no se dañe ni la punta ni la muestra. Volvemos a hacer el acercamiento. Y de esta manera estamos viendo ya nuevamente la superficie que queremos analizar. Activamos la opción de Line Scan y como vemos ya tenemos aquí la imagen de topografía. Sin embargo, no hemos activado aún el modo Pinpoint. Para activarlo hay que dar clic en Advanced y aquí nos van a dar diferentes opciones. Damos clic en Pinpoint Scan para activar las curvas de fuerza a distancia como las que vemos en la gráfica del medio. Aquí, si se fijan, cuando está en medio haciendo la medición, la curva de fuerza a distancia, en este punto, exactamente aquí, la curva de fuerza a distancia cambia su forma. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de una región más suave, como lo vemos aquí en esta imagen. Vemos que se trata de 0.2 gigapascales aproximadamente con respecto a este valor que está en la parte superior, que son más altos. Ahora, en otro video tengo la medición, que esta medición, si se fijan aquí, va a tomar aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, tengo aquí un video con esta información acelerada. Y es la misma muestra de la que estamos hablando. Ya tenemos activados todos los canales. En este caso era importante ver altura, módulo, fuerza de adhesión, stiffness approach. Y vemos que cuando los valores son, cuando está la curva sobre estos círculos grandes, el módulo es más pequeño, la deformación cambia, el stiffness approach también cambia. Entonces, esto lo podemos hacer simultáneamente cuando estamos viendo las imágenes, pero también podemos estar midiendo todas las propiedades nanomecánicas sin antes tener la imagen, como vemos en este video, sin antes tener la imagen concluida, a eso me refiero. Vemos del lado izquierdo la altura y del lado derecho el módulo. Si observamos aquí cuando está en los círculos que están en color más oscuro, estamos midiendo ya el módulo, que vemos aquí es aproximadamente 200 megapascales. En la parte más clara, la parte continua, son de 2 gigapascales aproximadamente. Entonces, esta imagen tardó 19 minutos en obtenerse y así es como podemos obtener las mediciones de Pinpoint utilizando el software SmartScan. Este ejemplo fue para NX10. Y bueno, algunos ejemplos sobre esto
con PDMS tenemos en el sistema que se utiliza fue un NX10. Tenemos la imagen primero de altura con el modo de no contacto y después todas las propiedades del modo de pinpoint. También otra pregunta frecuente es cómo poder obtener imágenes de alta resolución y además obtener las características o las propiedades nanomecánicas de esa misma región. La respuesta para eso es realizar primero una sugerencia, realizar primero la imagen de alta resolución utilizando el mayor número de píxeles o un número mayor como 512 píxeles por 512 líneas, utilizar el modo de Adaptive Scan, como ya lo mencionamos también en otros webinars, para que el programa prediga automáticamente la siguiente línea y así pueda hacer el escaneo dentro de un rango que generalmente está preestablecido desde 0.2 Hz hasta 1 Hz. También eso lo podemos modificar dependiendo de la muestra si es que ya la conocemos. Sin embargo, ese rango es adecuado para poder hacer la medición. Y una vez que se tenga esta imagen de alta resolución sobre esa misma área, recordemos que se puede hacer la medición nuevamente, cambiamos de no contacto a modo de contacto y activamos la función de pinpoint para poder observar las propiedades nanomecánicas sobre la misma área. En este caso, el interés era escanear esta parte de este cuadrado que se encuentra en color rojo para poder obtener la altura, adhesión, módulo y stiffness. Entonces, esa sería una manera de poder obtener imágenes de alta resolución y además imágenes de propiedades nanomecánicas sobre la misma muestra. Otro ejemplo sería con grafeno, aquí utilizando el sistema NX20, como lo vemos aquí. Tenemos dos diferentes imágenes, un área de 10 micras, el área 2 de 5 micras, utilizando el modo de pinpoint, el número de píxeles de 256. Y aquí lo que observamos es la imagen de topografía, adhesión, stiffness y módulo, que en estos dos casos podría parecer que es la misma imagen, sin embargo, vemos en las unidades de estas imágenes que estamos hablando de canales diferentes. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esto no solamente se puede quedar así en imagen, sino también se pueden extraer cada punto para poder obtener esta información. Otro ejemplo utilizando el sistema NX20 sería utilizando pinpoint y microscopía de fuerza lateral. En este caso se hizo primero un escaneo de 10 micras, después se realizó un acercamiento hacia 2 micras y de 3 micras para un área específica que se quería caracterizar en este punto. Tenemos altura, adhesión, stiffness, módulos y microscopía de fuerza lateral, que es importante aquí mencionar que el sentido en el que se hizo esta medición, ya que recordemos que si se hace en el sentido contrario a la microscopía de fuerza lateral, nos da los canales o la respuesta opuesta por la dirección en la que está haciendo el barrido. Ahora, dentro de nuestros usuarios también hay un artículo publicado en Nature Energy, en donde se caracterizó perovskita utilizando el modo de pinpoint, y aquí importante en la metodología es recalcar que se utilizó este modo, o aquí se decidió utilizar el modo de pinpoint, porque elimina la fricción entre la punta y la muestra, y esto es muy importante porque si el material es muy rugoso o también si es muy suave, la fricción puede dañar la punta y la muestra, y esto puede causar artefactos en la medición. Entonces es importante no tener este tipo de artefactos o de daños o defectos dentro de la muestra también para evitar procesarla de más. Entonces, este es un ejemplo que está disponible en la página de, bueno, en el web de Nature Energy. Dentro de las aplicaciones que quiero platicarles serían, primero, ¿qué es lo que podemos obtener con el modo de pinpoint? Pues propiedades nanomecánicas como módulo, energía de adhesión, fuerza de adhesión, deformación, topografía, rigidez. ¿Para qué se puede utilizar? Para hacer una comparación de ciertas propiedades antes y después de un tratamiento, para evaluar defectos en recubrimientos o para evaluar la fuerza de adhesión en zonas específicas. Este ejemplo, que ya lo vimos en algunos webinars anteriores, sin embargo, queda muy bien mencionarlo nuevamente porque estamos hablando del modo de pinpoint, es sobre un diente, cómo se puede medir las propiedades nanomecánicas antes y después de un tratamiento. Para poder hacer esta medición es importante también, o es recomendable, poder hacer esta medición primero antes sobre un estándar de calibración para poder asegurarnos que todos los parámetros, incluidos el cantilever, el set point, el trim tuning, el spring constant, entre otros valores, sean los adecuados para poder realizar la medición. Esta es la imagen que vemos aquí, que quiere decir que ya se puede observar aquí cuál es la diferencia o que los parámetros que están seleccionados son los adecuados para poder hacer la siguiente medición. En este ejemplo, lo que se trató o lo que se quería medir era el efecto de unas tiras de blanqueamiento dental que se encuentran o que están disponibles en la farmacia
antes y después de este tratamiento. Los parámetros importantes para medir fueron topografía, módulo y energía de adhesión. Vemos la diferencia en topografía, que antes se ve más rugoso, aquí viéndola cualitativamente, y después ya está menos rugoso. Ahora, estos valores también se observan cuantitativamente cuando estas imágenes se procesaron y se obtuvo el promedio de rugosidad de RMS. Ahora aquí, ¿por qué se observa que es menos rugoso después del tratamiento? Bueno, se realizó una limpieza del diente, después se colocaron esas tiras blanqueadoras y se realizó nuevamente una limpieza sobre este material dental. Ahora, el objetivo de estas tiras blanqueadoras es remover todo el material orgánico que se encuentre en la superficie. En el caso de los dientes, tenía material orgánico como residuos de alimentos, bacterias también, y lo que pasó con las tiras blanqueadoras y posteriormente a la limpieza es que retiró este material y por eso observamos que esta superficie es menos rugosa después de ese tratamiento. En el caso de módulo y energía de adhesión, observamos que en ambos casos se incrementaron desde 1.07 gigapascales hasta 1.57 gigapascales y de 0.2 femtojoules hasta 1.6 femtojoules. Aquí nuevamente, ¿por qué observamos esta modificación? Porque al remover este material orgánico como alimentos o como bacterias, que es un material más suave que el diente o que el esmalte dental, aquí observamos el material más puro y por eso tenemos estos valores más altos que se ven primero en la imagen y después también observamos el promedio de módulo y el promedio de la energía de adhesión. Entonces esta sería otra aplicación para el uso del modo de pinpoint. Una siguiente aplicación que fue publicada en el número anterior de Nanoscientific Magazine fue el ejemplo al utilizar o al hacer las mediciones sobre una bacteria probiótica. Aquí, como sabemos, al consumir estos microorganismos benéficos, se han demostrado científicamente muchos beneficios. Sin embargo, para que estos beneficios sean reales, es importante que las bacterias se fijen a su sitio de acción, que en este caso sería el colon de la persona, del humano, el colon de la persona que los consume. Es importante poder hacer experimentos, pruebas de concepto para saber cómo se puede asegurar que estas bacterias se han fijado o se han adherido a un sustrato, en este caso sería el colon, pero aquí el ejemplo como prueba de concepto se realizó. Una bacteria se fijó sobre un sustrato que fue un wafer de silicio, una oblea de silicio, y aquí se requería hacer la medición de la energía de adhesión, fuerza de adhesión y también caracterizar la altura. Esto para poder hacer esta medición de estas características nanomecánicas entre dos superficies, que en este caso fue la superficie 1 con la superficie 2, que es cantilever y bacteria, y cantilever con el wafer de silicio. Este sería otro ejemplo de cómo podríamos utilizar este modo de pinpoint para hacer la caracterización de propiedades nanomecánicas. Otro ejemplo es para el reconocimiento o la caracterización de defectos en recubrimientos utilizando este modo de pinpoint. Esta también es una nota de aplicación que tenemos disponible en la página. Y aquí es importante mencionar de los recubrimientos que se ha hecho como tratamiento de superficies, que es un componente crítico de diversas áreas, tales como industria automotriz, aeroespacial, materiales para construcción, entre otros, que son áreas que no se han mencionado tanto en estos webinars, sin embargo, por eso quisimos dedicar específicamente este webinar o este ejemplo para estas áreas en donde se pueden utilizar como formas de caracterizar. Hemos también evaluado llantas, por ejemplo, dentro de la industria automotriz para saber cómo un tratamiento en una superficie puede modificar el resultado final. El punto número 2 es el tratamiento de superficie, que incluyen recubrimientos que se usan para prevenir abrasión y corrosión o para mejorar ciertas características. Recientemente evaluamos una llanta verde o una llanta green tire. Esto fue para poder hacer la medición de las propiedades nanomecánicas y cómo se modificaban cuando se realizó un tratamiento por parte de esta industria y saber si mejoraba y la cantidad en la que había esta mejora entre esta llanta con este tratamiento. El AFM es una técnica que se utiliza para investigación en superficies y también es ampliamente utilizada en recubrimientos, no solamente esos que menciono de industria automotriz o espacial, sino también para, por ejemplo, empaques alimentarios. También es importante utilizar y caracterizar cómo, por ejemplo, un recubrimiento que se está utilizando para, como empaque alimentario puede mejorar sus propiedades cuando se incluyen componentes bioactivos. A partir de las imágenes de AFM se puede medir la rugosidad, esto se puede relacionar con la información sobre la uniformidad de un recubrimiento para saber si se realizó este recubrimiento adecuadamente. Y también se puede aplicar a control de calidad, evaluación de efectos, ya que mide topografía y propiedades nanomecánicas.
Ahora, un último ejemplo tenemos dentro de un rayado antes y después de un recubrimiento. Aquí lo que queremos mostrar es que tenemos un vidrio que tiene ya un rayado, como vemos aquí. Cuando ya tenía este rayado, se colocó un recubrimiento, que este recubrimiento, como vemos, toma la forma del rayado. Ahora, el rayado después del recubrimiento. Tenemos el vidrio y después tenemos el recubrimiento. Ahora, cuando se colocó ya el recubrimiento, se realizó este rayado. Y aquí lo que podemos observar es que el rayado ya llega hasta la parte del vidrio. Ahora, en la parte derecha vemos diferencia en altura. Sí hay diferencia en altura. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí la topografía y cómo se ve en el lado del coating, del lado izquierdo, se ve en un tono que es un tono más claro. Y del lado derecho, donde está el scratch o el rayado, y vemos que sí hay una diferencia entre esta altura, que también lo podemos apreciar aquí. Cuando tenemos el coating o el recubrimiento, vemos este escalón y sí tenemos una diferencia. Ahora, ¿hay diferencia en propiedades mecánicas? No hay diferencia. Vemos aquí la adhesión y el módulo, que no hay ninguna diferencia ni en el coating, o ni cuando está el recubrimiento, ni cuando se hizo el rayado. ¿Y esto por qué? Porque si se fijan, el rayado se hizo cuando está el recubrimiento. Entonces, la medición está encima o en la superficie de este recubrimiento. En el caso del rayado después del recubrimiento, nuevamente, diferencia en altura, sí la vemos. Aquí está la topografía, vemos del lado del recubrimiento, está más claro, del lado del scratch o del rayón es más bajo. Esto sería equivalente a hacer la medición en esta área. Ahora, ¿hay diferencia en propiedades mecánicas? Sí, aquí sí vemos las diferencias en propiedades mecánicas, porque en el lado del recubrimiento solamente estamos viendo el material que se ha recubierto en esta muestra. Y del lado del scratch estamos viendo el resultado que corresponde al vidrio, que está en este punto. Entonces, viendo más resultados podemos ver la energía de adhesión y el módulo antes, en ambos casos, antes del recubrimiento, no vemos ninguna diferencia. Sin embargo, después del recubrimiento, vemos del lado izquierdo tenemos valor A y del lado derecho tenemos un valor B. Lo que quiere decir que estamos observando que hay una diferencia o que este modo de pinpoint se puede medir también para poder hacer caracterización de este tipo de defectos. Ahora, como comentarios finales, es importante seleccionar adecuadamente los parámetros para las mediciones de pinpoints. Ya vimos, es importante conocer el cantilever, el set point, el firmware tune. Esta técnica de pinpoint tiene diversas aplicaciones en las áreas biológicas, en evaluación de defectos, recubrimientos, materiales orgánicos, entre otros, como leímos en estos ejemplos. Y con este modo de pinpoint es posible obtener hasta 8 canales, y todos ellos con información cualitativa y cuantitativa, que además se pueden exportar en cada punto para poder obtener mayor información sobre cada una de estas imágenes. Los invito para más información a que visiten parksystems.com y con esto quiero agradecerles su atención a este webinar y si tienen preguntas, por favor, adelante. Gracias, Liz. Muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si quieren hacer una pregunta mientras vemos que llegan las preguntas. Hoy tenemos un agradecimiento muy especial a nuestros usuarios que se han conectado en esta mesa. Estamos en el webinar número 4 y hoy vamos a hacer un obsequio para nuestras primeras conexiones que tuvimos en el día. Les vamos a obsequiar un microscopio digital. Tenemos solamente los usuarios, jramos@recompleting.com, @unam.mx y para rpr@invención.com.mx. También ya se encuentra disponible el número de Scientific Magazine. El número es de otoño de 2019. Eso a través de imperi@parksystems.com o bien lo pueden descargar a través de nuestro portal www.parksystems.com. Queremos agradecerles nuevamente y deseamos a ustedes que tengan una excelente fin de semana. Muchas gracias por escuchar.